Hola a todas y a todos. Este es el diplomado en tanatología de la Universidad Estatal del Valle de Catepec de la licenciatura en gerontología. Este es el módulo 2, aspectos éticos y legales alrededor de la muerte, y es la sesión número 3. El tema es el tema 3, principios de la bioética aplicada a la tanatología, y el objetivo es aplicar los principios de la bioética a situaciones tanatológicas. Vamos a comenzar por un poco de historia. En el año de 1974, en los Estados Unidos, se creó la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y del Comportamiento, cuyo propósito es identificar los principios éticos básicos que deben regir la investigación con seres humanos, tanto en la medicina como en las ciencias de la conducta. Como resultado, se publicó el informe Belmont 4 años después. En este documento, el informe Belmont, se distinguen por primera vez tres principios éticos básicos. El primero, el respeto por las personas; segundo, beneficencia; y tercero, justicia. Pero el informe Belmont solo se refiere a cuestiones éticas surgidas en el ámbito de la investigación clínica y más concretamente en la experimentación con seres humanos. Así es como comienza la bioética. La bioética, digamos que es una disciplina que estudia los principios éticos que guían las decisiones y prácticas en el ámbito de la salud. Por ello, se convierte en un marco crucial en la tanatología, especialmente cuando se trata de decisiones delicadas que involucran a la vida y a la muerte. A través de los principios de la bioética, los profesionales de la salud pueden manejar mejor los dilemas éticos que surgen en los momentos finales de la vida, ya sea en relación con la prolongación de la vida, la atención paliativa, el consentimiento informado o los derechos del paciente. Em, Tom Beauchamp y James Childrens son miembros de esta citada comisión que escribió el informe Belmont para la protección de los sujetos humanos de investigación médica y del comportamiento. Hicieron un famoso libro que se llamó Principios de la Ética Biomédica. Lo publicaron por primera vez en 1979 y ahí reformulan estos principios para ser aplicados a la ética asistencial. Estos autores distinguen 4 principios que ya conocen ustedes: la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Pero revisemos o repasemos cada uno de ellos. Para Beauchamp y Childrens, el individuo autónomo, vamos a comenzar por autonomía, es el que actúa libremente de acuerdo con un plan autoescogido. Las teorías sobre la autonomía tienen en común la libertad de elección y la agencia. En consecuencia, el principio de autonomía establece el derecho de los pacientes a tomar decisiones informadas y libres, sobre todo, y voluntarias sobre su propia vida y sobre la salud, incluyendo decisiones sobre el final de su vida. Los profesionales de la salud deben respetar las decisiones del paciente sobre el proceso de su muerte, como la voluntad a recibir o rechazar tratamientos y las decisiones sobre la eutanasia o el suicidio asistido. La legislación lo permite. También implica respetar los derechos del paciente en cuanto a la atención paliativa y a los cuidados de confort. Una reflexión desde la ética tanatológica sería: ¿cómo manejaremos la autonomía de un paciente cuando su capacidad para tomar decisiones está comprometida? Por ejemplo, cuando hay una demencia, un coma o una enfermedad terminal. Es necesario conocer que manejar la autonomía de un paciente con capacidad de decisión comprometida implica un enfoque ético y legal centrado en preservar sus valores y preferencias previas. El proceso se basa en la planificación anticipada de la atención y la toma de decisiones por sustitución. Esto es, designar a una persona para tomar decisiones por el paciente, si el paciente ya no es competente, claro. Según la Clínica de la Universidad de Navarra, la autonomía del paciente es esencial para construir una relación médico-paciente basada en la confianza y el respeto mutuo. Este principio promueve un modelo de atención centrado en el paciente, donde los profesionales de la salud actúan como facilitadores de las decisiones en lugar de imponer tratamientos. Algunas de las razones claves para este concepto incluyen: primero, fomentar el empoderamiento del paciente; segundo, garantizar que los tratamientos sean conscientes con los valores y preferencias del individuo, consistentes, perdón.
reducir la posibilidad de conflictos éticos y legales en la atención médica. Bushan y Children proponen reglas para tratar a las personas de manera autónoma. Ellos siempre dicen, di la verdad, respeta la privacidad de otros, protege la confidencialidad de la información, obtén consentimiento para las intervenciones a pacientes, cuando te lo pidan ayuda a otros a tomar decisiones importantes. El segundo principio es la beneficencia. Esta consiste en prevenir el daño, eliminar el daño o hacer bien a otros, lo que implica actuar en el mejor interés del paciente, promoviendo su bienestar. Incluye también el no realizar algún acto por el bien de otros. El profesional de la salud debe proporcionar cuidados que alivien el sufrimiento y mejorar la calidad de vida del paciente en sus últimos días. Esto puede implicar la administración de cuidados paliativos, el control del dolor y el apoyo emocional, por lo que es necesario, antes de realizar un tratamiento sobre un paciente, hacer un balance de sus beneficios y riesgos. Se aplica el principio de beneficencia cuando se protegen y defienden los derechos del paciente o si se previene el daño que pueda ocurrirle. Otra forma es quitar las condiciones que le puedan causar daño o si se le rescata de algún peligro. Una pregunta ética con respecto a la beneficencia sería, ¿cómo equilibrar el alivio del dolor con el riesgo de acelerar el proceso de muerte? Por ejemplo, con el uso de opioides. Recordando que el equilibrio entre el alivio del dolor y el riesgo de acelerar la muerte con algún tratamiento en pacientes terminales se rige por el principio ético de doble efecto. Doble efecto es cuando se permite realizar una acción buena o neutra que tiene un efecto secundario malo, siempre y cuando el efecto negativo no sea intencionado, sino previsto. La correcta administración de las dosis, por parte de los profesionales de la salud, es esencial. El objetivo es aliviar el sufrimiento, no causar la muerte. De acuerdo con Bushan y Childrens, es importante conocer las circunstancias que propician el hacer el bien y que éste sea una exigencia. El paciente está en peligro de perder la vida o de recibir un daño significativo en su salud o en algunos otros intereses, entonces se aplica el principio. Si la acción X se necesita de modo singular o en unión con otros para prevenir una pérdida o un daño, se aplica el principio. La acción X de modo singular o en unión con otras tiene una alta probabilidad de prevenir una pérdida o daño, se aplica el principio. La acción X no representa riesgos, costes o cargas significativas para la persona, entonces se está aplicando el principio de beneficencia. El beneficio que se puede esperar que gane el paciente sobrepasa todos los daños, costes o cargas que pueden afectar la acción X que se esté aplicando, entonces estamos aplicando el principio de beneficencia. Finalmente, tener presente que cuando la beneficencia se practica sin considerar la opinión del paciente, se incurre en el paternalismo. Es bueno entonces ver el derecho del paciente, el beneficio del paciente, pero siempre y cuando se ha consultado con este. También recordemos que este principio, el de no maleficencia, este principio de no maleficencia se escribe en la tradición de la máxima clásica primum non nocere. Lo primero es no dañar. Este principio se refiere a la obligación de evitar causar daño intencional al paciente. Bushan y Children consideran que este principio se aplica a los daños físicos, incluyendo el dolor, la discapacidad y la muerte, los daños mentales y las lesiones de otros intereses. Especialmente enfatizan las acciones que causan o permiten la muerte o el riesgo de muerte. La aplicación de este principio de no maleficencia en tanatología implica prevenir intervenciones que puedan alargar innecesariamente el sufrimiento del paciente o bien provocar sufrimiento físico o emocional. En contextos de decisiones al final de la vida, la no maleficencia se enfoca a evitar la aplicación de tratamientos invasivos y dolorosos que no mejoran la calidad de vida del paciente. Las reglas para el principio de no maleficencia son: no mates, no causes dolor o sufrimiento a otros, no incapacites a otros, no ofendas a otros, no prives a otros de aquello que aprecian en la vida. La pregunta que lleva a la reflexión ética con respecto a la no maleficencia es: ¿cómo distinguir entre un tratamiento que prolonga la vida y un tratamiento que solo alarga el sufrimiento?
Es necesario siempre tener en cuenta que distinguir entre un tratamiento que prolonga la vida y uno que solo alarga el sufrimiento es una decisión compleja y profundamente personal que generalmente implica la colaboración entre el paciente, los familiares y el equipo médico. Algunos factores claves que se deben considerar para tomar esta determinación son, primero, y muy importante, mantener una comunicación abierta con el equipo médico, que es la base para tomar una decisión informada. Debe ser un diálogo honesto y continuo con los médicos, las enfermeras, los especialistas en cuidados paliativos. Se deben discutir el pronóstico y los objetivos para entender si el tratamiento ofrece una posibilidad realista de recuperación o una mejoría significativa en la calidad de vida, o si solo retrasará un desenlace inevitable por un corto periodo. También es importante conocer los posibles efectos secundarios y el impacto que tendrán los tratamientos en la comodidad y en la vida del paciente. Un tratamiento con efectos secundarios graves, como náuseas intensas, fatiga extrema, dolor, puede para algunas personas no valer la pena si la prolongación de la vida es mínima. Finalmente, se deben conocer los cuidados paliativos bien aplicados y que se centren en aliviar los síntomas, el dolor y el estrés de una enfermedad grave, mejorando la calidad de vida, tanto del paciente como de la familia, y que puedan usarse junto con tratamientos curativos o como foco principal cuando la curación ya no es posible. La forma en que se distribuyen los recursos, vamos al principio de justicia, perdón. La forma en que se distribuyen los recursos ha abierto todo un debate de justicia social. El principio de justicia se refiere a la distribución equitativa de los recursos y el tratamiento justo para todos los pacientes. Una injusticia se produce cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho, o cuando no se distribuyen los recursos de manera imparcial, equitativa y apropiada. Eso también se le llama justicia distributiva. Los profesionales de la salud deben asegurar la aplicación de los servicios que brindan desde un enfoque tanatológico para que todas las personas, independientemente de su situación económica, social o cultural, reciban el mismo nivel de atención y respeto que en los últimos momentos de su vida. La justicia también implica que los pacientes reciban una atención proporcional a su necesidad y cuidados paliativos y asistencia. La pregunta sería, ¿cómo garantizar la justicia en contextos donde los recursos médicos son limitados, especialmente en situaciones de cuidados intensivos al final de la vida? Garantizar la justicia en contextos de recursos médicos limitados se basa en aplicar principios éticos transparentes y criterios objetivos que maximicen el beneficio para el mayor número de personas y traten a todos con equidad y dignidad. Para ello, es fundamental contar con protocolos y guías de actuación que sean de dominio público y estén elaborados con base en el consenso de los expertos, de comités de ética y de la sociedad, y que permitan que las decisiones no se tomen de forma caótica o individual, sino siguiendo marcos éticos preestablecidos, que tengan legitimidad y respaldo institucional. Por otra parte, la asignación de recursos debe priorizar criterios clínicos verificables y evitar la discriminación. Por ejemplo, se deben priorizar a los pacientes con mayor probabilidad de supervivencia a la alta hospitalaria y a largo plazo, utilizando parámetros objetivos así como escalas clínicas. Por ejemplo, la escala SOFA, Sequential Organ Failure Assessment, que es una herramienta para evaluar la disfunción de 6 sistemas orgánicos: respiratorio, cardiovascular, renal, coagulación, hepático y neurológico. En pacientes críticos, asignando una puntuación de 0 anormal a 4 más anormal por órgano para predecir la morbilidad y mortalidad y monitorizar la evaluación de la falta multiorgánica. Siempre es necesario tener en mente que el principal objetivo en situaciones de crisis es salvar la mayor cantidad de vidas o maximizar los años de vida salvados, evitando criterios discriminatorios basados en características personales como la edad, la raza, la situación social o la discapacidad. Bueno, eso es todo por esta sesión y recuerden ir haciendo una guía de estos audios porque al final de esta unidad habrá un examen. Nos vemos en la siguiente sesión.